Bueno, a ver, esta noche continuamos con el seminario sobre la dirección de la cura. En esta ocasión, Carmen Ferrer nos va a exponer un trabajo. Eh, Se trata de un título, ella le ha puesto el título Psicosis de transferencia y contención, un caso descrito autobiográficamente. Eh, es un caso de una psicoanalista de la escuela inglesa que relata su análisis con Winnicott, ¿eh? Y bueno, es a partir de ese relato que Carmen ha decidido exponer su trabajo. Carmen Ferrer es miembro de Discurso Psicoanalítico, pero además de Discurso Psicoanalítico es miembro de Gradiva, en Barcelona, otra institución psicoanalítica. Es psicóloga clínica y psicoanalista y es también en este momento y hace tiempo ya presidente de la sección clínica de Psicología Clínica y de la Salud y Psicoterapia del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Bien, Carmen, si quieres comenzar, adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que os habéis conectado para escuchar mi exposición. Y bueno, el caso que yo traigo no es un caso mío, como ya ha dicho Marcelo, sino que es un caso que está escrito por la protagonista, que se llamaba Margaret Little. Es una... y que ella explicó su psicoanálisis en un libro que se llama Relato de mi análisis con Winnicott. Os pondré la carátula para que lo veáis, como Alejandro me ha permitido ser anfitriona. No sé si lo veis. Sí, se ve. Sí, Bueno, sí. este es el libro. La doctora Margaret Little, como ha dicho Marcelo, es de la escuela inglesa, nació en 1901 y murió en 1994. Era médica y psicoanalista del grupo medio británico y una figura influyente en la creación de toda la teoría de las relaciones objetales. Sabéis que esta es una teoría que que Winnicott desarrolló mucho. En su libro relata 3 experiencias analíticas en 3 diferentes clases de análisis. Yo me voy a centrar en el último, que es realmente el importante, pero os voy a dar unas pinceladas sobre los 2 anteriores, que fueron más cortos, con otros analistas y con otros tipos de análisis. El primero fue jungiano, con un doctor del cual ella no da el nombre, le llama el doctor X. El segundo fue freudiano clásico, con la doctora Freeman Sharp. Y el de relaciones objetales y último fue el que hizo con Donald Winnicott y que fue realmente el que constituyó la cura de de su patología. Margaret Little nos ofrece una perspectiva indirecta de una psicosis de transferencia, por cuya regresión cataclísmica y desorganizadora difiere esencialmente de la neurosis de transferencia. Describe claramente las raíces de esta psicosis en su primera infancia y en la niñez, y nos permite ver la intimidad de sus fluctuaciones transferenciales, que el ambiente de sostén suficientemente bueno y a veces no tan suficientemente bueno de Winnicott le permitió desarrollar. Sabéis que lo de suficientemente bueno y no suficientemente bueno es una manera en que Winnicott explica lo que es una madre, pero también lo que es un ambiente psicoanalítico. Bueno, primer análisis, el jungiano con el doctor X. Transcurre de 1936 a 1938, a 3 sesiones por semana. La decisión de ponerse en psicoterapia fue por el hecho de que vivía con una amiga que en un momento dado sufrió un derrumbe a causa de los avances de una colega que en su opinión era lesbiana. Esta amiga tenía un comportamiento descontrolado y autodestructivo que la condujo a ponerse en tratamiento. Y no bien lo hubo hecho, Margaret comprendió que ella también lo necesitaba y buscó un psicoterapeuta. Encontró al doctor X, que siempre la consideró una neurótica leve, con un alto grado de tensión que la asfixiaba y que trataba de calmar a veces masajeándole suavemente el vientre.
la animó a que se capacitara como psicoterapeuta en la clínica Tavistock y la invitó a las reuniones de la sección médica de la Sociedad Británica de Psicología. Este tratamiento le sirvió para algo. Le sirvió para romper con el vínculo dominante que la ataba a su amiga y establecer con ella una diferente relación. Al dejarle claro al doctor X que ella tenía todo el derecho, ella es la amiga, ¿no?, a quitarse la vida si así lo deseaba, y que Margaret no podía impedirlo. También le desaparecieron algunos síntomas somáticos menores. Un día le dijo que siempre estaba pensando en los demás y disculpándose por su existencia, como si creyera que no tenía derecho a ello. En realidad, eso era lo que pensaba Margaret, porque siempre había sentido que era un estorbo para el bienestar de su familia, especialmente cuando se enfermaba y vomitaba, cosa que ocurría frecuentemente en su infancia. El doctor es quien le explicó que tenía derecho, ya que ella no era responsable de su existencia. En la última sesión, el doctor X le deseó buena suerte y agregó: por el amor de Dios, sé tú misma. Le respondió Margaret que ella no sabía cómo hacerlo, que no sabía cómo ser ella misma. Y como ya no era su paciente sino una colega, comenzó entre ellos una cordial amistad y le presentó a Freeman Sharp. Segundo análisis con esta psicoanalista, que era freudiana clásica. En 1938, si al mismo año que acabó con el doctor X, fue a verla a su casa y tuvo una experiencia aterradora. La vio en una especie de niebla gris, como una araña en su tela, que en realidad era su cabello. Supo al momento que era una ilusión, o sea, realmente no creyó no creyó en ello realmente, ¿no? No era un delirio. Ella pensó: es una araña de mi mente. Le dijo que el doctor X opinaba que ya no tenía necesidad de análisis, solamente una síntesis. Acto seguido, huyó de casa de esta analista, presa del pánico. Sin embargo, sentía una extraña atracción hacia ella y tuvo la sensación de que volvería a verla algún día. 2 años más tarde, sintió que se estaba involucrando con uno de sus pacientes y buscó ayuda de nuevo. Como el doctor X no estaba disponible, acudió a la señora Sharp. Estaba profundamente perturbada y para ella el psicoanálisis representaba la aniquilación total, pero su miedo se contradecía con un profundo deseo. Comenzó de inmediato en el diván y el miedo se volvió absolutamente intolerable. Revivía la visión alucinatoria que había tenido la primera vez, la de la araña en su tela, y no podía hablar. Al final de la hora, la analista le dijo: ven, siéntate aquí y hablemos. Ella interpretó el miedo, la analista, como angustia de castración, por haber tenido que recurrir a ella en lugar de que la recibiera el doctor X. Pero lo que no se explicaba, ni la analista, ni la propia Margaret, era la intensidad de su pánico, más intenso que cualquier terror mortal o que el miedo a la muerte. Para Sarpe, el terror mortal significaba el miedo al clásico superyo, para el cual el bien es lo no sexual y el mal lo sexual. Pero su miedo era de otro signo, un terror como el de los niños, a la destrucción total, al desmembramiento de su cuerpo, a volverse loca, a ser borrada, abandonada y olvidada. En esa primera sesión, el terror era a una aniquilación total que no provenía de una neurosis de transferencia, sino de una psicosis de transferencia, cuyos orígenes se remontaban a experiencias reales de su niñez. El panorama general de este análisis era el de una lucha entre las dos. La analista insistía en interpretar su discurso en términos de conflicto intrapsíquico, relacionado con la sexualidad infantil, mientras que Margaret intentaba transmitirle que sus verdaderos problemas tenían que ver con su existencia y con su identidad. No sabía qué significaba ser ella misma. La sexualidad era totalmente irrelevante y no tenía sentido para ella. Se estableció una especie de transferencia que la Ana tomó como una neurosis de transferencia, pero la hostilidad de Margaret hacia ella se tornó inamovible, como resultado de la ceguera para determinar la verdadera naturaleza de sus angustias, la ceguera que ella veía en la analista. Pero también había una ambivalencia,
y el afecto surgía por cómo la trataba. Ya no estaba en el diván, sino que parecía como una visita en casa de su analista, que se mostraba amable, cálida y generosa. De ese modo se producía una situación dividida, que por un lado la retrotraía al estado de confusión y ambivalencia que había vivido con su madre, de forma tal que en sus áreas psicóticas la analista se volvió idéntica a su madre, quien no había sido capaz de brindarle un ambiente donde fuera seguro ser. El objetivo de la señora Sarpe era que fuera seguro ser si se era sexual o hostil. Margaret se volvió hostil y desafiante, pero no se sentía segura y se volvió dócil y dependiente de ella como lo había sido de su madre cuando era pequeña. Los sueños que tenía eran de lucha, confusión y fragmentación, que eran considerados como fantasías de coito violento y de deseos reprimidos de mantener relaciones con su padre y destruir a su madre. Una semana después de comenzar el análisis, le dijo a su analista que quería hacer un análisis didáctico y formarse como analista, lo cual Sarpe alentó y aprobó, mientras elogiaba su trabajo y sus otras actividades. Pero aún así la lucha continuaba. Cuando le dijo que le gustaría ser alguien, refiriéndose a ser una verdadera persona, no nadie o una no persona, que era como se sentía, la interpretación era que deseaba ocupar el lugar de su madre en todo. El miedo de Margaret era ser una mala copia, de su madre o de la analista. Pero no podía hacerle comprender eso a ella. Cuando hablaba de su padre, la interpretación era que sus palabras expresaban fantasías y cualquier referencia a la realidad era una defensa contra las fantasías. Se encontraba atrapada en la telaraña de la analista, que era la que sabía igual que su madre en su niñez. Había vuelto al diván, y ahí la realidad debía dejarse a un lado. Incluso lo referente a su edad o a sus enfermedades. Sufría una enfermedad cardíaca de larga data. Cuando lo hacía, Sarpe no respondía, por lo que Margaret supuso que debía ser algo prohibido y que al hacer comentarios personales se convertía en agresiva. En noviembre de 1945, su padre enfermó y murió, lo que provocó una crisis mayor en la familia y en ella misma, en Margaret. Hubo conflictos alrededor del funeral y su madre se mostró hostil hacia el recuerdo de su padre. O sea, en realidad no quiso que la esquela apareciera en ninguna parte. Una semana después del funeral, Margaret debía leer la comunicación que la convertiría en miembro titular de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y quiso posponerlo. Pero Sarpe insistió en que lo presentara, casi la obligó, lo cual sintió Margaret que interfería masivamente en su dolor. Leyó el trabajo exitosamente y su analista estaba encantada. El análisis continuó como si aparte de la lectura de su trabajo no hubiera pasado nada. Su deseo de no leer el trabajo fue interpretado como culpa, por sentir envidia hacia ella por sus escritos y hacia sus padres por su creatividad sexual, y como miedo a la retaliación si se atrevía a sentirse segura o a desafiarla de algún modo. En abril de 1947 acordaron terminar el análisis, después del verano, porque según dijo el analista, no tenía sentido seguir analizando por analizar. Pero en mayo, Sarpe falleció repentinamente. La muerte de la señora Sarpe revivió el duelo no realizado por su padre y otro anterior por una tía muy querida, a los cuales no se les prestó la debida atención en su análisis. Fue a ver a otra doctora que después de escucharla concluyó que Margaret estaba muy enferma. Era lo que ella había intentado transmitirle a la doctora Sarpe sin conseguirlo durante 6 años, que creía que había habido una confusión de lenguas, como decía Ferenczi, y que se encontraba totalmente expuesta a una angustia psicótica, con una ira, una culpa, una impotencia y una desesperación abrumadoras. Tras un pequeño periodo con esta doctora, que la contuvo y la ayudó durante un año, Donald Winnicott tuvo una hora libre y la tomó a su cargo. Ahí empieza su análisis con Donald Winnicott. Margaret tenía ya 48 años. Ella había escuchado a Donald Winnicott leer algunos trabajos que le hicieron pensar que era alguien que la podía ayudar. Tuvo una primera entrevista corta y puso una excusa para no continuar,
pero volvió al poco tiempo. En la primera sesión se repitió la situación de terror. En el diván, bajo una manta, no podía hablar ni moverse, mientras Winnicott se mantuvo en silencio. Al terminar la hora le dijo: «En realidad no lo sé», Winnicott a Margaret, «pero me parece que por alguna razón me está evitando». Eso la alivió, ya que él podía admitir que no sabía y podía aceptar la contradicción en caso de que ocurriera. Hasta ese momento lo que había ocurrido con los otros doctores era que todos sabían lo que le pasaba a Margaret, y Margaret parece como que no tenía lugar en su análisis para expresar realmente cómo ella se sentía. En una de las primeras sesiones sintió con desesperación que no podría hacer que él la entendiera. Intentó encontrar un medio para ello y se vio arrojándose por la ventana. También pensó en tirar todos los libros de la estantería, pero finalmente se lanzó sobre un florero con lilas blancas que destruyó y pisoteó. Winnicott salió de la consulta y volvió cuando se acababa la hora. La encontró ordenando el revoltijo y exclamó: «Podría suponer que haría eso, pero más adelante». Al día siguiente había otro jarrón idéntico en el mismo lugar. Y unos días después le dijo que había roto algo valioso para él. No volvieron a hablar de este suceso hasta que mucho tiempo más tarde ella le pidió su opinión acerca de un paciente que le hacía daño a sabiendas. Entonces recordó que ella había agredido a Winnicott y él estuvo de acuerdo, pero agregó que había resultado útil. Unas semanas después, Margaret sufrió unos espasmos de terror recurrentes durante la sesión que se apoderaron de ella. Se aferró a las manos de Winnicott hasta que desaparecieron. Después él le dijo que parecía que estaba reviviendo la experiencia de su nacimiento. Todo parecía concordar, ya que era el nacimiento a una relación que él aceptaba. No volvió a tener más esos espasmos, ni a sentir un miedo tan grande. Durante la primera mitad de las sesiones, ella no podía hablar hasta que había una confiabilidad sin intrusiones. Las intrusiones para ella eran las preguntas sobre lo que pensaba. Era como si tuviera que adoptar dentro de sí el silencio y la tranquilidad que él le proporcionaba, lo cual contrastaba completamente con el ambiente perturbador de su infancia, el estado angustiante de su madre y la hostilidad del ambiente del que siempre quiso apartarse. Las sesiones se fueron alargando hasta 1 hora y media, y así fueron durante mucho tiempo. Margaret podía expresar en su análisis cosas que nunca había contado a nadie, ni siquiera a sí misma. Y él, Winnicott, reaccionaba según sus sentimientos en cada momento. O sea, le decía a ella lo que él sentía cuando le contaba a ella esas experiencias terribles que había tenido. Winnicott era educado y respetuoso, a la vez que sincero. Respondía a las preguntas de forma directa y solo después indagaba el por qué había sido formulada en ese momento y cuál era la angustia inconsciente que traslucía. Él le permitió trabajar con sus tiempos y se adaptó a ellos. Esto le permitía a Margaret ser ella misma, mantener su propio ritmo, mientras que en su infancia la habían empujado y retenido sin que los tiempos ni las contradicciones le pertenecieran. Winnicott hacía pocas interpretaciones, y solo cuando el problema se había hecho consciente, de modo que la interpretación sonaba justa. Él no era infalible y solía hablar de forma tentativa o con suposiciones, con fórmulas del tipo «creo que quizás», «me pregunto si», «parece como si». Esta modalidad a ella le permitía la libertad de aceptarlas o rechazarlas. No le hacía interpretaciones como si ella tuviera acceso a la función simbólica, porque eso realmente no ocurría. Él reconocía cuando se había equivocado, lo cual afirmaba en ella que podía estar en lo cierto y debía confiar en su percepción. Esto era un viraje importante y él lo sabía. Poco tiempo antes le había dicho: «Sí, usted está muy enferma, pero en usted también existe mucha salud psíquica». La reacción de ella fue de angustia, y cuando él captó su miedo, agregó: «Pero eso lo dejaremos para más adelante. Ahora lo importante es la enfermedad». Margaret llegó a captar su estado borderline y la transferencia que tenía hacia él. Sentía que su cerebro estaba tomado por trastornos psíquicos parcializados y que podía haber parcelas de salud y parcelas de enfermedad.
Esto también reflejaba el estado de su madre en el modo en que él hablaba de ella. Le decía, su madre es impredecible, caótica y organiza el caos alrededor de ella. Es como una caja de sorpresas constantes. Ese había sido el ambiente de su infancia, del cual no podía separarse a pesar de la estabilidad y confiabilidad que inspiraba a su padre, ya que él también se había afectado por el caos de su madre. Ahora yo había hecho una historia de Margaret Little, pero si os la cuento me voy a alargar mucho, con lo cual la voy a dejar aquí y luego si en el coloquio queréis tener algún dato de la historia de Margaret Little, sobre todo de la historia de su infancia, os lo aclararé. Pero ahora me la voy a saltar. Prefiero seguir con el tratamiento. Cuando ella se enfermaba seriamente, cosa que solía ocurrir a menudo, Winnicott iba a su casa y allí hacían las sesiones. Para él, psique y soma eran inseparables. Eran cuerpo y espíritu que muy profundamente resulta aspectos independientes de la misma realidad. Siempre se preocupaba por la salud física de su paciente y en ocasiones le aconsejaba que visitara a su médico cuando se encontrara mal físicamente. Winnicott en aquella época también sufría serios problemas de salud y alguna vez habían tenido que detener las sesiones por ello. Entonces Margaret se sentía desdichada y a la vez angustiada por la salud de Winnicott, temiendo un nuevo ataque y que muriera, como le pasó a su segundo analista. Si la solicitaban para alguna función en la institución a la que pertenecía, se sentía inadecuada, culpable, inútil y no quería aceptarla. Y a continuación se enfermaba. El análisis le parecía interminable y ella culpaba a Winnicott de sus fracasos. Pero ese verano, por primera vez en su vida, explotó contra su madre, a causa de alguna de sus oposiciones, diciéndole todo lo que pensaba de ella, que era cruel, ridícula, que no debía haberse casado ni tenido hijos, y otras cosas por el estilo, sin prestar atención al efecto que tenía sobre ella. Fue una agresión espontánea que antes hubiera sido imposible y de la que nunca se arrepintió. No volvió a verla hasta poco antes de morir 2 años después. Donald Winnicott le dijo que se lo debía a ella misma desde hacía mucho tiempo, tener esa reacción contra su madre. Pero después veremos cuál fue la consecuencia de esa reacción. Llegaron las vacaciones y se fue de viaje. Su madre le escribió planteándole una acusación desmedida que la llenó de ira. Al día siguiente se resbaló en el césped húmedo y se quebró el tobillo. Informó a Winnicott del hecho y él le respondió con un telegrama y una carta, hablándole de la depresión que conlleva la pérdida de movimiento. Cuando volvió a ver a su analista, habían ocurrido tantas cosas que estaba confundida y había olvidado lo que había desencadenado el accidente, de modo que nunca le habló a Winnicott de eso. Él supuso que se había debido a la transferencia, a causa de sus vacaciones, y bien que se había tratado de un intento suicida. No le contestó porque la depresión había vuelto por la inmovilidad y suponía que sentía culpa por haber atacado a su madre, por rechazar su acusación y por haber querido atacarla físicamente, cosa que finalmente se volvió en su contra. Efectivamente así fue. Margaret entendía que algo debía romperse para librarse del dominio de su madre y para destruir finalmente el ciclo de repetición. No recuerda el contenido del trabajo en su análisis durante todo el año siguiente. Debió proyectar su confusión que Winnicott debió hacerse cargo de ella. La confusión consistió en la repetición del delirio infantil, cuando estuvo enferma, en el que no podía distinguir entre su madre y ella misma. Literalmente no sabía lo que era ser ella misma, ni podía decidir entre la vida y la muerte. Sentía que Winnicott tampoco la dejaba elegir. El verano anterior ella había elegido sin darse cuenta la muerte, autolesionándose, al provocarse el accidente que la inmovilizó durante mucho tiempo. Pero al aproximarse las vacaciones del verano siguiente, Winnicott le propuso internarla, con su consentimiento, en un hospital, para estar seguro de que no se suicidaría. Ella entró en cólera y empezó a golpearlo, y Winnicott la tuvo que sujetar por las muñecas para que no lo dañara. Finalmente estuvo de acuerdo, siempre que no le aplicaran el electroshock, que por lo visto era moda en la época, y que él se ocupara de todo y se mantuviera en contacto con el hospital y con ella. Estuvo allí 5 semanas. Al principio se sentía protegida, pero después triste, confundida y abandonada. Escribía todo lo que pensaba. Empezaron los enfados y la cólera.
Entonces el director increpó y ella se sintió amenazada con los electroshock. La aislaron, se volvió violenta y estaba paranoica. Se aferraba a dos objetos, un pañuelo que le había dado Winnicott y una bufanda de lana azul que ella se había comprado porque le gustaba. Al día siguiente la cambiaron de habitación en un pabellón cerrado y la cuidaron como si fuera una criatura. Allí estuvo todo el resto de su estadía en el hospital. Winnicott la cuidaba de forma semejante durante las sesiones, pero simbólicamente. En el hospital hubo una regresión total a la dependencia, una extensión de lo que él le había dado, mientras también se mantenía en contacto permanente con el hospital y enviándole postales para que ella supiera dónde se encontraba. El cuidado del hospital era total y la interferencia mínima. Le daban de todo y no le exigían nada. El hospital era como una verdadera guardería, donde lo seguro era no tener control sobre uno mismo. Los límites eran amplios y seguros. Psíquicamente era una extensión del consultorio de Winnicott, donde una vez rompió un florero. Ahora se le aclaraba la elección entre la vida y la muerte. Aquí también rompió cosas, pero no se produjo la ruptura con Winnicott, como cuando rompió el jarrón en su consulta, y él se fue dejándola sola con el desastre que había provocado. Más tarde se dio cuenta de que el desastre en sí mismo era una creación, porque son inseparables. Para crear hay que destruir. Y nada vive si algo no muere, y nada muere si algo no vive. Pero no podía aceptar vivir así durante mucho tiempo. Estar allí la deprimía aún más y volvió a pensar en el suicidio. De pronto se dio cuenta de que no existe una solución verdadera, sino solo un acto verdaderamente loco para el mundo de locura dentro del cual había luchado toda su vida. Nunca volvió a considerarlo y retornó de la regresión a la vida común. 15 días después de su regreso. Su análisis había comenzado el tramo final. Tenía mucho para contar a Winnicott acerca del tiempo que pasó en el hospital, sobre sus experiencias, pinturas y poemas, acerca de sus juegos y fantasías, como un niño hubiera hecho con su madre. Aún pasaba la mitad de la noche despierta, pintando cuadros salvajes, escribiendo escritos melancólicos que le mostraba a Winnicott, y éste los miraba y los comentaba sin criticarlos ni enjuiciarlos. Solo decía lo que sentía. Entonces se dio cuenta de que no debía destruirlos por el hecho de que a él no le gustaran. Tenían un valor simplemente como creación, tanto para él como para ella. Es cierto que ella había sido aniquilada, incluso antes de existir. No era una persona con derechos propios, solo el apéndice de otra persona, de su madre. Y de ese modo se la representaba. Cuando se hablaba de ella en casa, se decía, esta es mi hija, conocida como la hermana de Ruth. Siempre había sentido que no tenía identidad propia. La naturaleza de las sesiones habían cambiado por completo, ya que se había trabajado tanto el dolor, la pena y la ira, que el juego y la creatividad pudo tomar su lugar, y la relación que había aparecido años antes pudo desarrollarse. Muchos de los juegos a través de los cuales ahora crecía psíquicamente podían haber sido como los de mi madre: bromas, cuentos, pavadas, anécdotas, chismes, información y discusiones serias acerca del análisis. Pero estas cosas no eran utilizadas como defensa contra la angustia, para alejar la ira o la excitación, o para evitar el dolor o la tristeza, haciéndola reír. No había imposición, podía tomarlas o no, dependía de ella. El hecho de ser humana era lo único importante, y el juego era lo único importante a cualquier edad. Margaret creaba una imagen de Winnicott que le era propia. Él se convirtió en una persona viviente, verdadera, con quien ella mantenía una relación nacida años antes, y que ya no se basaba solo en la transferencia. Margaret empezó a poder relacionarse con sus amigos y sus colegas. Tras la muerte de su madre, pudo mantener cierta relación con su hermana Ruth. Su hermana Ruth era mayor que ella y era la hermana brillante. Margaret se sentía satisfecha y complacida con su trabajo y otros aspectos de su vida, en especial con su pintura y su jardín, que parecía el único vínculo positivo que la ligaba a su madre. Las sesiones empezaron a ser más cortas y espaciadas, y en el verano de 1955 estuvo de acuerdo en finalizar su análisis. Una vez más se relacionó sexualmente con una persona y resultó un fracaso, ya que se trataba de nuevo de una situación edípica. Volvió al análisis y durante 18 meses
Se vieron una vez por semana, hasta que Winnicott le dijo un día que ya era tiempo de que se hiciera cargo de sus propias responsabilidades y continuara con su vida. Le dijo: sé tú misma, pero esta vez por mí, no por él. A continuación voy a exponer las reflexiones que hace Margaret Little sobre su propio análisis. Terminar el análisis no me fue difícil. La relación con Winnicott continuó tranquila y amistosa, y él la invitaba a algunas pequeñas reuniones en las que se hablaba de sus trabajos, pero nunca fueron realmente amigos. Eso no era posible. Ella se desempeñaba como analista didacta y también gozaba de buena reputación como pintora. Inclusive hacía regularmente exposiciones. Podía ser y hacer, afirmándose sin culpas, angustias o reacciones paranoicas injustificadas. Desde entonces practicó el autoanálisis, volviendo a trabajar sobre muchas cosas que experimentó y reconsideró. El valor de la regresión, especialmente el internamiento en el hospital, como desafío para determinar qué era más fuerte, si la salud o la enfermedad, porque ambas estaban presentes. Junto a sus éxitos y fracasos, placeres y sufrimientos, tanto en su vida privada como profesional, descubrió que vale la pena vivir. ¿Sí? Vale. Algo de lo que antes no se había dado cuenta. Pudo articular una relación con un hombre valioso que la enriqueció enormemente como mujer. Si bien persistía la ambivalencia y la angustia, que ningún análisis puede erradicar por completo. A veces recurría a la cólera, como respuesta a los errores y a las cosas que no supo reconocer o que no comprendió, y que en todo caso eran necesarias para su crecimiento y madurez. Aspirar a la perfección había resultado inútil, ya que él, Winnicott, no podía brindarle todo que la niña que en ella vivía necesitaba. Su sentimiento predominante hacia Winnicott era de profunda y eterna gratitud, ya que él le permitió encontrar y liberar su verdadero self, su espontaneidad, creatividad y capacidad para jugar. Él le devolvió la salud y algo más. Logró entrar en contacto con la niña interna que quiere jugar, utilizar lo que se le ha dado y se irrita cuando se le quieren imponer las cosas. No quiso escribirle una gentil carta de agradecimiento, sino que le mostró este agradecimiento escribiendo este relato del trabajo que realizó con ella. Ahora voy a hablar algo sobre las intervenciones de Winnicott. Es importante aclarar que el concepto de Winnicott de holding, sostén y regresión a la dependencia que Winnicott sostenía no eran solo en sentido metafórico, sino también literal. Metafóricamente apoyaba y mantenía el contacto con su paciente y en todo momento con lo que estaba ocurriendo dentro, alrededor y en la relación con ella. Y literalmente durante mucho tiempo sostenía las manos de ella entre las suyas, como si fuera un cordón umbilical. El sostén, que siempre formó parte de la conducción de la cura, significaba asumir toda la responsabilidad, proporcionarle la fuerza del yo que el paciente no podía encontrar en sí mismo y retirarla gradualmente en la medida en que el paciente, en este caso ella, podía hacerse cargo de sí misma. Se trataba de proporcionar el ambiente facilitador donde fuera posible ser. Aunque en ocasiones podía significar restringir, controlar o prohibir una acción, cuando lo consideraba necesario para la seguridad de su paciente. Estas indicaciones, en el contexto de una transferencia delirante, se transformaban inmediatamente en la prohibición del propio paciente, funcionando tanto a un nivel consciente como inconsciente. A veces el sostén debía delegarse en otra persona que se hiciera cargo temporalmente de su paciente para evitar que se autolesionara. Cuando en el primer verano en el que ella se rompió el tobillo, Winnicott había hablado con unas amigas de ella para que la acompañaran en las vacaciones. O sea, de alguna manera, esta delegación la hizo unas amigas de ella. Winnicott enfatizó el hecho de regresar de la profundidad de la regresión a la vida cotidiana, ya que la regresión a la dependencia implica regresión a la dependencia para la vida misma, al nivel de la infancia y a veces hasta la vida prenatal. Todo esto se basaba en sus vastos conocimientos de los niños, los padres y la relación entre ellos. Para los que no lo sepan, Winnicott en realidad era pediatra y él trabajaba en un hospital infantil, ¿no? Toda su vida trabajó en un hospital infantil, aparte de ser psicoanalista. Sus conocimientos sobre la infancia
las madres sobre todo, y la relación de madres y hijos era profundísima. Y de ahí fue de donde sacó muchos de sus conocimientos, ¿no? Sobre todo el tratamiento de todo este tipo de pacientes. Sus dimensiones esenciales eran su gran capacidad para la empatía, el mantenerse en contacto con el ello, el yo y el superyo, su comprensión del lenguaje corporal. Era capaz de sentir acerca de un paciente, con su paciente y para su paciente. Podía entrar en una experiencia y compartir el modo en que las emociones que habían sido reprimidas eran liberadas. El trabajo de Winnicott se basaba clara y definitivamente en principios determinados. Sus características son el reconocimiento no solo del individuo, sino también de su ambiente más temprano. La empatía, que comprende la comunicación no verbal y el lenguaje del cuerpo, hasta el simple reconocimiento de un movimiento inconsciente, de una postura. Y la experiencia de la mutualidad de una relación no jerárquica con el paciente. Un comportamiento estable, no rígido, la posibilidad de la regresión a la dependencia, el sostén y el jugar. Winnicott parece ser el verdadero padre del concepto de alianza terapéutica, ya que se condujo con esta paciente en la forma que él describía como interacciones madre-infante, en una relación de pares, más que de jerarquía entre el pecho y el infante al que alimenta. Con esta paciente, Winnicott trabajó para desmontar el falso self que se había construido en ella por sus experiencias infantiles con su madre y su entorno familiar, en el que debía luchar para mantenerse con vida a pesar de todas las carencias que sufrió y cumplir el mandato materno de controlarse más allá de sus verdaderas posibilidades. Luchó para que ella no se destruyera con sus autoagresiones y le brindó un espacio, un ambiente y un trato que facilitara la regresión a la dependencia, como si se tratara de un bebé, en lo que ella pudiera ir reconstruyendo su sentimiento de ser, de tener derecho a vivir, de tener salud y a disfrutar de la vida, de sus actividades y de sus relaciones. Bueno, ahora voy a exponer unas cuantas conclusiones que he sacado yo del caso. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en su libro, la propia Margaret se autodenomina en unos momentos como borderline y en otros como una psíquica borderline. Mi opinión es que era una estructura borderline más cercana a la neurosis que a la psicosis. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque de haber sido una estructura borderline más cercana a la psicosis, yo creo, ¿no?, que no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Estudiar una carrera de medicina, ejercer como médico, formarse como psicoanalista, ingresar en la Institución Británica de Psicoanálisis, realizar diversos trabajos profesionales, ejercer como psicoanalista, pintar y sobre todo buscar denodadamente ayudas en distintos psicoanalistas para resolver sus angustias y dificultades, hasta dar con Donald Winnicott, con el que realizó su psicoanálisis definitivo, con el que logró cambios esenciales para la estabilización de su vida, lograr un adecuado bienestar y atajar las actuaciones autoagresivas. Todo el caso gira alrededor de la vivencia de ser o no ser, como el personaje de aquella novela, ¿no? Gira alrededor de la angustia ante la falta de identidad propia y de la idea de que su madre no la ayudó a construirla y no la dejaba tenerla, que en su infancia se mostraba en la confusión entre ella y su madre y en no haber podido dejar de vomitar. Era algo que le ocurría continuamente en su infancia. Entonces solo había podido estar enferma y amenazar con morir. Fue esencial el periodo de internamiento en el hospital para determinar si podía prevalecer en ella la pulsión de vida o la presión de muerte. Es a partir de ese momento cuando comienza la construcción de su verdadero ser, que la condujo a la cura. A mí me queda una duda sobre la aprobación del acto de crítica agresiva hacia la madre, ¿no?, que tuvo Winnicott, porque creo que la desculpabilizó conscientemente y no se trabajó el efecto inconsciente del mismo, que luego se tradujo en el accidente en el que se rompió el tobillo. Probablemente después sufrió una despersonalización, cuando habla de su confusión y regresión y olvido de lo que pasó durante un año entero en su análisis, y que un año después la llevó al internamiento, decidido por el propio Winnicott para evitar que se autoagrediera y tentativamente que se suicidara. Bueno, hasta aquí mi exposición y ahora
Bueno, si queréis hacer intervenciones, añadidos, preguntas, ahora el tiempo es vuestro. Muchas gracias, Carmen. Ujú, Bueno, abrimos el espacio de preguntas o de comentarios. ujú. Alfonso, Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien, sí, Alejandro? Muy bien, perfecto. muy bien. Carmen, muchas gracias. Bueno, has tocado uno de mis autores y uno de los casos que más me fascinó desde hace muchísimo tiempo, que es el de Margaret Little con Winnicott. Enhorabuena por tu magnífica exposición. Gracias. Me surgen, bueno, pues también cuestiones, ¿no? Es muy Ujú, interesante un aspecto que comentas efectivamente con la cuestión de la madre y Winnicott. Yo, cuando leí el caso, me da la impresión de que Winnicott llega, dicho por Margaret, en un momento a decir odio a su madre. O sea, Odio, coloca odio a de tu una manera madre, sí. muy radical que a mí siempre aquello al principio me impactó. Y luego, esta cuestión de la regresión a la dependencia que tanto trabaja Winnicott, Ujú, y bueno, que yo bueno, en algún tipo de paciente de este tipo, ¿no? Pues, digamos, en borderline, más cercano a la neurosis, que uno diría, ¿cómo se puede uno aproximar a ello? Yo diría las dificultades del trabajo, por ejemplo, con un ingreso. O sea, como ujú. yo ahora mismo estoy con una situación de un paciente, a ver si se le ingresa, pero claro, el ambiente en el que nos movemos no es un ambiente psicoanalítico. ¿Cómo es la vivencia? ¿Qué opinas tú de la cuestión ahora de cuando efectivamente hace esa intervención Winnicott tan diríamos, no tan directa, no tan ahí con una especie de pelea entre ellos, con esa propia intromisión también parecería de Winnicott en la vida de Margaret Little? Y luego, en este tipo de casos, ¿no? Que efectivamente no sabemos muy bien si va hacia la psicosis, la neurosis, ¿no? Porque si fuese psicosis hablaríamos de una suplencia del lugar del nombre del padre, etcétera, ¿no? Pero claro, en este otro tipo de situaciones, ¿en qué medida estas regresiones a la dependencia luego producen realmente una reorganización del mundo psíquico, objetal, una internalización de todo esto que había sucedido? A mí el caso me pareció fascinante, pero me abre también muchas dudas. La rotura del jarrón cuando Winnicott le muestra, ¿no? Que, bueno, pues para que ella pueda elaborar en el sentido cliniano una reparación, porque era importante para él. Y lo que has tocado, como que me parece importantísimo, el vínculo, ¿no? O sea, cómo se produce ese. Creo que Winnicott dijo a veces que, bueno, que eso lo pudo hacer en aquel momento de su vida, que tal vez en otro momento no lo habría podido no hacer. Pero me interesaba ver tu opinión sobre esta cuestión que me ha encantado cómo la has tocado, por ejemplo, del momento en que a veces se plantea uno, ese paciente que ingrese, cuál es la posición nuestra, cuál es nuestra ética en ese momento, y de verdad que felicitarte. Me ha parecido muy, muy pertinente traer un caso así. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención y bueno, por el cúmulo de preguntas que me has hecho. Bueno, a ver, es verdad que los tiempos de Winnicott eran otros, no son los actuales, ¿no? Winnicott era un médico hospitalario y supongo que eso también lo podía utilizar. ¿Mm? Era un médico que nunca se separó de su práctica médica, ¿no? Y supongo que eso también debía de tener un peso a la hora de ciertas intervenciones que seguramente hoy en día no las podemos hacer y menos los que no somos médicos. ¿No? Como por ejemplo, podríamos indicar un ingreso, pero no imponerlo, ¿no? Hoy en día eso es muy difícil. Ahora bien, yo tengo experiencia y conozco muchos colegas que también la han tenido, en la que ante un ingreso hospitalario, no porque lo haya ordenado el psicoanalista, sino porque de alguna manera se ha dado, ¿no? Dada la situación del paciente, visitar al paciente en el hospital. Winnicott, yo no he encontrado en el libro que la visitara en el hospital. No, la llevó hasta la puerta, la dejó allí, ¿no? Él le dijo que iba a estar en contacto con el director, cosa que no fue posible, porque el director se fue de vacaciones y dejó a un suplente en su lugar, un suplente además poco afín al psicoanálisis, ¿no? Dicho sea de paso.
O sea, la situación tampoco era muy difícil y Winnicott también se fue de vacaciones, ¿no? Pero sí se mantuvo en contacto permanente con la paciente, ¿no? A través de postales, a través de cartas, a través de una serie de cosas que lo hacían presente para ella, ¿no? Pero volviendo a lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Sí es cierto que no tenemos impedimento, en principio, para visitar a un paciente en el hospital, ¿no? Si está ingresado, por la causa que sea, ¿no? Inclusive por una causa psíquica, quiero decir, en un centro, dijéramos, psiquiátrico o en un centro así, ¿no? Sí se nos permite, claro está. Conozco quien lo hace, yo misma he hecho intervenciones en casa de un paciente ante una crisis, ¿no? Y han ido muy bien, además. Eh, claro, lo de obligar, esto ya es otro cantar, ¿no? Obligar a un paciente a que se ingrese, ¿no? Podemos indicarlo, pero obligar, yo francamente veo muchas dificultades para ello, ¿no? Luego, no sé si he contestado a tu pregunta, a esta. En cuanto al vínculo que tenía con Winnicott, Winnicott realmente era un personaje muy particular, ¿no? Él decía que este tipo de pacientes solo podía llevar uno cada vez, ¿no? Y que si aparecían más tenían que esperar su vez, tenían que esperar su turno, porque a él le suponía un desgaste tal, una implicación tal, bueno, una dedicación tal que no podía tener más de uno, ¿no? O sea que él realmente se entregaba como si dijéramos en cuerpo y alma al paciente, ¿no? Tenía otros pacientes neuróticos con los cuales seguía un psicoanálisis clásico, ¿no? Pero esos estaban aparte, como si dijéramos, ¿no? Eh, Mientras estuvo con Winnicott, Winnicott no tuvo ningún otro paciente de este estilo, ¿no? Según explica Margaret, y según explica también Winnicott en alguno de sus escritos, ¿no? Y él tenía un tipo bueno, pues de intervenciones que a nosotros, quizás los que hacemos más psicoanálisis clásico, nos resultan llamativas, ¿no? Esto de darle al paciente, pues no sé, café, té, pastitas, ponerle una mantita, inclusive, yo qué sé, cogerle de las manos, cogerle de la cabeza en un momento dado. Winnicott la coge de la cabeza, ¿no? Ante unos espasmos, ¿no? Para sujetársela, como si fuera un bebé que está naciendo. Bueno, todo esto nosotros habitualmente no lo hacemos. No sé si alguno de vosotros lo hace o en otras líneas psicoanalíticas es posible que se haga. Yo no digo que no, ¿eh? Pero los clásicos no solemos hacerlo. Ahora bien, con estos pacientes es posible que sí, que haya que hacer esto y que sea lo que sea eficaz. ¿Mm? Yo quería, si es posible, intervenir. Eh, es un caso complejo, difícil incluso desde el punto de vista diagnóstico. Yo lo trabajé todo esto hace unos años, hice un pequeño escrito, pero yo me centré mucho en esa primera reacción de ella al romper el jarrón, al principio de las sesiones con Winnicott, ¿no? Ella, digamos, todo gira alrededor de su vínculo para ella patógeno con la madre. Por lo que tú misma describes, el padre era un hombre más bien estable, ¿no? En ese sentido, se puede decir que Winnicott, de alguna manera, eh, brindó esa estabilidad, que esta paciente necesitaba. Y lo que sí se ve es que, digamos, la primera terapeuta freudiana no entendía nada, digamos, que interpretaba en términos edípicos y de la angustia de castración, de la sexualidad, y ella en cambio hablaba de este terror, eh, de esta angustia, digamos, despersonalizante que tenía que ver con su madre araña, ¿no? Entonces, es decir que Winnicott yo creo que sí que escucha eso, pero entonces, ¿qué ocurre con la cuestión de esta agresión a Winnicott en la transferencia, al principio de la transferencia con el jarrón, y después con lo que es la agresión a la madre?
años después. Y uno ve que, por lo que tú misma relatas, es que ella primero, antes de romper el jarrón, pensó en tirarse por la ventana. Es decir, una idea suicida, pero que uno puede ver claramente que tiene que ver con la idea de castrar al otro. Es decir, si ella se suicida, el otro, el gran otro, la pierde, ¿no? Por lo tanto, muere, ¿no? Muere, es decir, el gran otro desaparece como tal, está castrado, está barrado, ¿no? Y en cambio, en lugar de tirarse ella por la ventana, digamos así, le rompe el jarrón a Winnicott, que es otra manera de castrar al gran otro. Es decir, en ese sentido yo creo que toda esa violencia y esa hostilidad que en varios momentos del análisis se manifiestan con Winnicott, tienen que ver con esta necesidad de barrar al gran otro, ¿no? Esa fue mi lectura de ese episodio, cosa que después ella misma hace con su madre, solo que, digamos, le retorna de manera retaliativa con su accidente. Y tú bien señalas que a lo mejor, digamos así, no fue suficientemente trabajado por Winnicott, ¿no? Ahora bien, eh, mi pregunta sigue siendo, digamos, eh, ¿cómo hace ella al final de la cura? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace ella al final en los tiempos finales de la cura? Como para, digamos, separarse de una manera buena con Winnicott. Diga, buena en el sentido de sostenerse por sí misma, ¿no? Winnicott le dice, sé tú misma, pero no por mí, sino por ti, ¿no? Cosa que el primer terapeuta le había dicho, sé tú misma también. Sí. Y a pesar de eso ella vuelve, hace unas sesiones más con Winnicott hasta que al final se va. Lo que quiero decir con esto es que ese sé tú misma o el poder ser ella misma es fundamental porque, digamos, es justamente aquello que le permite no necesitar ya ningún sostén eh, como Winnicott mismo, ¿no? Es decir, que, mi impresión es que durante todo este tiempo Winnicott funciona como un síntoma, como algo que anuda a su estructura durante todo el tiempo del análisis. Y que después está el momento en que ella se tiene que ir, ¿no? Y poder pasar digamos así, sostener su propia existencia. ¿Cómo? Yo creo que, bueno, tú lo rescatas de lo que ella misma dice, a través de lo que ella hace con su trabajo como psicoanalista, sus pinturas, su escritura. El texto este mismo que tú dices, no le envía ninguna carta, pero escribe este texto de agradecimiento, como un legado para el psicoanálisis también. Sí. Y digamos, yo creo que todo eso es lo que la pacifica, poder justamente abrocha la separación con Winnicott, termina abrochando también la primera separación con la madre. En fin, son mis comentarios. Muy interesante el caso y tu exposición. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que aquella reacción que tuvo cuando rompe el jardín, cuando rompe el jarrón de las lilas, se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Porque en su desesperación por no poder transmitir, ¿no?, al analista cómo ella se siente, esto es lo que la mueve a actuar, ¿no? Esa desesperación de no poder, de creer que no le va a poder transmitir a Winnicott tampoco, como no lo había podido hacer a los dos analistas anteriores, cómo ella se siente realmente, ¿no? Entonces ahí es donde pasa el acto. Su primera idea es suicidarse, o sea, autodestruirse. Pero luego piensa en tirarle los libros de la biblioteca, o sea, una agresión al otro. Finalmente lo que tira es el jarrón, ¿no? O sea, yo interpreto, es una forma, se puede interpretar de esta forma, que en lugar de destruirse ella, destruye algo del otro, ¿no? Y yo creo que aquí hay un movimiento, de alguna manera, positivo. Sí. Claro, porque claro, todo lo que sea autodestruirte, ahí se acaba todo. Mientras que si tú rompes parcialmente una cosita del otro, pues bueno, eso se puede hablar y se puede trabajar
Bueno, Winnicott se fue, no sé qué es lo que pasaría por su cabeza en ese momento, se fue de la consulta y volvió cuando se acabó la hora, ¿no? Y la encontró reparando lo que había hecho, o sea, recogiendo el estropicio, ¿m? Tratando de que ella se hiciera cargo de qué es lo que había hecho, ¿no? Bueno, tú hablas de que está barrando al otro, bueno, sí, puede ser, pero yo creo que ahí hubo un movimiento en que ella pudo hacer algo para mostrarle al otro cómo se sentía, pero además que no fuera tan lesivo como tirarse por la ventana. Yo creo que ahí Y lo ella importante es que, algo intuyó de que, ¿sí? no, y lo importante es que Winnicott no hace lo que hizo la madre años después, que es atacarla a ella por lo que ella la había atacado. Exactamente, No le devuelve la violencia. exactamente, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Y ahí yo creo que se inaugura una relación diferente con Winnicott, diferente de la que ha tenido con los dos analistas anteriores. O sea, yo creo que eso fue algo, bueno, pues que fue bueno. Dentro de lo destructivo fue bueno. Tenemos una mano levantada, Michelle. Sí, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Sí, ahora esto que estabais hablando, yo me he quedado pensando hace rato con este acto de Winnicott de cuando ella rompe el jarrón y se va, y él se va. Me ha llamado mucho la Ujú. atención esto y precisamente lo que me hacía pensar es que en esta paciente, no sé, me hacía pensar si un poco desde Winnicott tendría algo que ver con el jugar la presencia y la ausencia. Eh, Porque precisamente estamos hablando de que él se hacía muy presente en esta paciente, ¿no? De que tenía, bueno, fomentaba esta dependencia, esto del ingreso, esto de cogerla, tocarla, todo esto, pero en ese momento me cuestiono por qué. Es verdad que aunque él no actúa y no contractúa el acto de la paciente, pero sin embargo se va de la consulta. O sea, no sé, mm, me crea un poco por qué no se quedó. O sea, podía continuar presente a lo mejor sin necesidad pues, castigarla ni decirle nada, pero me da la impresión que parece como un castigo, entre comillas, ¿no? O sea, como que esto no le ha gustado, no sé, lo veo así, no sé si se Hombre, os ocurre algo. que no le gustó, está claro. Que no Ya, le gustó, está claro. No sabemos qué pasaba por la cabeza de Winnicott en ese ya, momento, ya, ni cómo veía a esta paciente en ese momento, ¿eh? ya. Porque eso ocurre bastante al principio, ¿no?, de las sesiones. Bueno, Claro, a no mí, lo sabemos. Eso no lo aclara el libro y, bueno, y yo francamente no lo sé. Solo sabemos lo que ocurre después, ¿no? a mí me hace pensar, no, Si no es conozco, llamativo, que se vaya. Sí, espera no un segundo, Sí, Karma, Karma, un dime. segundo que conocía. tenemos, perdona, Ah, Karma, que tenemos una mano levantada. Por favor, levanta la mano, ala. porque estaba Alfonso primero. Ahí está. Sí, Alfonso. Sí, bueno, ya la pregunta que se está haciendo, porque en lo que leí del caso y lo que entendí, la situación de Margaret Little en aquel momento debía ser muy desbordada y agresiva. Yo creo que Winnicott se va para protegerse de él, entre otras cosas. O sea, él se protege, en ese No momento sé, sale de allí. Parece muy obvio, no pero sé. es que él se va. Yo me imagino a alguien rompiendo, en fin, la situación debía ser tensa. A mí me parece otra cosa muy interesante que Winnicott al día siguiente vuelve a colocar un jarrón. Es Sí. decir, Winnicott coloca, es decir, yo creo que también muestra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque para que la culpa de ella no sea tan terrible, ¿no? Una destrucción, que algo se puede reparar, que precisamente lo contrario de lo que el colega estaba diciendo, yo creo que Winnicott se muestra no haciendo una devolución, ¿no? Ella es Mm. una revirie, ¿no? En el sentido de devolver algo de lo que vale, era importante para mí el jarrón, Margaret, pero mira, ahí está, o sea, la vida de alguna manera sigue, tú no te has matado, al final, porque ella intenta recoger esos pedacillos, y yo creo que él luego, de alguna manera, como si de una niña interna fuese muy destructiva, que había roto todo, mostrarle de alguna manera que todo no era tan terrible, que él también había vuelto a estar al día siguiente, o sea, que ella no había acabado con él,
Y sobre todo Exacto, que ella exacto, pudiera sí. expresar su agresividad, que es lo que no podía. O sea, expresarla de una manera, irla convirtiendo, irla simbolizando en forma de palabra, pasando primeramente del acto a que, bueno, pues aquí sigo, estoy, otra vez te recibo, es decir, me tuve que ir porque me tenía que proteger, ¿no? De alguna manera de esa niña interna no tan desbordada, agresiva, que esta es una manera. O sea, a mí me resulta interesante cuando vuelve a colocarlo. Me parece que ella vuelve y además a ella le llama la atención que vuelve a estar otra vez ahí colocado ese jarrón igualmente con las flores. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso, de que de alguna manera él demuestra con eso que no lo ha destruido. Y que no lo ha destruido, por supuesto, y además que el daño ha sido menor, porque hay otro jardín, otro jarrón en el mismo lugar con las mismas lilas. Exacto, la O misma sea, isla. con las mismas lilas. Karma, ya puedes intervenir. Ajá. Bueno, agradecer a Carmen la exposición, que es muy interesante. Yo no la conocía, no conozco este caso, pero bueno, en la línea que se está comentando, a mí me ha hecho pensar en ese movimiento que hace de los dos analistas, ¿no? Los dos primeros análisis a Winnicott, porque Winnicott de entrada ya se muestra castrado, ¿no? Ya esas interpretaciones en que eran que tapaban a todo, ¿no? A ella y que podía vivir con, pienso yo que se le hacía muy persecutorio y ansiedades muy persecutorias en ella, ¿no? Y el hecho de que él ya diga, yo no sé, quizás, a lo mejor, ¿no? Es cuando ella empieza a poder sentirse más acompañada, porque me parece como que quizás se había sentido muy sola, ¿no? Ella también los anteriores análisis. Y aquí realmente se siente acompañada, que puede expresar, ¿no? Y esto de la reparación es muy interesante y muy bonito, porque en el trabajo con los niños esto pasa, ¿no? Que tienen un momento de mucha rabia y que rompen algo y el poder dar ese espacio para reparar y que ellos pueden, pues si han roto un dibujo, pues intentar engancharlo o hacer otro o al próximo día, ¿no? O esa posibilidad de reparación. Y estoy de acuerdo en esto de que ella vuelve y hay otro jarrón, ¿no? Vaya, yo lo encuentro como muy, muy bonito y muy terapéutico para esta paciente ver que, bueno, que no, que vale, que ha sido un momento de descontrol, pero que eso se puede reparar. O sea, hay otro jarrón, hay ella también, el hecho de salir, evidentemente no sabemos qué pasaba por la cabeza de Winnicott, ¿no? Pero a mí lo que me ha hecho pensar más es como darle un espacio para que ella se calme, y pueda, pues lo que hizo, ¿no? Intentar recomponer algo, él vuelve, ¿no? Y bueno, y pueden reemprender. No sé, es un momento muy, pienso, muy, muy bonito y muy constructivo y que un punto de inflexión, ¿no? En todo lo que ella había vivido hasta entonces. Bueno. Sí, sí, Karma. Y yo también pienso que cuando Winnicott le hace este tipo de intervenciones, bueno, quizás, puede ser, ¿no? Ella siente que ahí tiene un lugar, que tiene un lugar en el que ella puede hablar, en el que será escuchada, en el que no se le dice lo que tiene que sentir, lo que tiene que pensar, cómo tiene que ser, que es lo que ha vivido con los dos analistas anteriores. Le imponen cómo tiene que funcionar, que no es como ella funcionaba, claro está. O sea, no tenía lugar con los otros analistas anteriores. Winnicott sí le da ese lugar, para que ella se pueda ir sintiendo que es lo que ella no sentía, que fuera, ¿no? Que no tenía ser. Yo tenía otra lectura del tema, porque toda esta temática de la reparación que han trabajado mucho los autores kleinianos, eh, digamos, es un tema que habría que meditarlo un poco. Eh, digamos, Winnicott se va. Si ustedes cogen cualquier objeto y lo tiran contra la tela de araña, ustedes verán que la araña se escapa inmediatamente. Digamos, le rompen
el tejido por el cual ella se desplaza muy cómodamente, ¿m? Y con el que atrapa a los bichitos. Cuando la paciente rompe el jarrón, es como que rompiera la tela de araña. Es mi impresión. Es como que agujerea la tela de araña. Y evidentemente es un acto por eso digo que barra al otro, ¿no? Ahora, si ese acto y él desaparece, uno podría jugar diciendo, bueno, como la araña que se escapa, pero en todo caso, él desaparece momentáneamente y luego retorna. Y mientras tanto, la que repara es la paciente, la que está reparando es la paciente. Pregunta, y siempre me he quedado con la misma pregunta, no tengo una respuesta definitiva, es ¿para qué reparó el jarrón Winnicott? Porque si para ella era liberador el romper el jarrón, dejar la falta del objeto era importante. Es mi lectura del asunto, ¿no? Es decir, que el analista tiene que poder soportar el agujero. Y él lo soportó de diversas maneras, pero también es cierto que también estuvo mucho tiempo protegiéndola. En fin, es mi lectura, ¿eh? Sí, sí, es una lectura, es una lectura posible, pero yo pienso que de alguna manera él lo que le mostraba era que él podía resistir las agresiones, que él podía resistir las agresiones que ella le hacía, Sí, sí. que volvía a ver otro jarrón, que igual lo hubiera podido coger y también volver a romperlo. No lo hizo, por supuesto, pero podía haberlo hecho, ¿no? Él podía resistir esas agresiones de ella como una niña airada, colérica, Eso sí. frustrada, ¿no? Que odiaba, ¿no? Y que podía destruir. Él le dijo, bueno, aquí hay otro jarrón. Va a romperlo. Sí, igual sí. Sí, ahí está el jarrón. No, no pasa nada. Lo puedes Tenemos romper, no pasa nada. tenemos una mano levantada, bueno, dos más. Ángeles, si puedes intervenir. Sí. No sé si me Sí, escucháis. sí, 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 perfecto. sí, sí. Vale, vale, vale. Estoy de acuerdo con lo. Muchas gracias por la exposición porque me ha parecido, bueno, interesante y muy bonita. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Karma Guillem hace un momento y de alguna forma también con lo que decía Marcelo, porque creo que Winnicott deja un vacío, pero que le da también la posibilidad de el reconocimiento, la empatía y una relación en la transferencia seguramente totalmente distinta a lo que estaba acostumbrada esta persona, ¿no? Aparte de los dos analistas anteriores, seguramente la madre no le daba esa posibilidad de reconocimiento o de empatía, ¿no? Y un punto importante es que creo que empieza a poder ser a través de esta transferencia que se establece entre los dos y seguramente después del fallecimiento de la madre, que también es importante para ella la posibilidad de ser que antes no había podido tener, ¿no? Solamente esto y muchas gracias. Sí, ahora, Gracias. Lucía. Sí, quería comentar una cosa ahora que me quedé pensando con lo que dijo Marcelo, el tema del jarrón, ¿no? A mí me hacía pensar que quizás él tuvo una cierta intuición de que la reparación que hace la paciente quizás no se pueda simbolizar para ella. Entonces, en ese acto de reparación, él vuelve a poner un jarrón y creo que aquí puede tener este peso de, por un lado, yo puedo soportar tu agresión, tu agresividad, y por otro lado, cabe pensar en que tú puedes hacer una reparación de ti misma, si me permiten expresarlo de esta manera. No sé, me hizo pensar eso, ¿no? Porque es verdad que es una intervención como mínimo que invita a hacerse preguntas. Ya está, creo que era eso. Ah, interesante lo que dice Lucía,
porque sí, claro, ella en realidad no estaba reparando nada, estaba recogiendo los trozos cuando Winnicott vuelve. Claro, no podía reparar nada, el jarrón se había hecho añicos. No, no, intentaba recogerlo. Pero sí, efectivamente, quizás Winnicott, quizás, ¿no? Al poner un jarrón nuevo, ¿no? Le está indicando que allí se la puede reparar a ella, ¿no? Se le puede dar un ser, ¿no? Un ser que ella viene diciendo que no tiene, ¿no? Y se puede crear, bueno, no sé si conocéis la teoría del verdadero self y el falso self de Winnicott, ¿no? Y cómo se construye uno y cómo se construye el otro, ¿no? Pero claro, en ella se había construido un falso self. ¿Por qué? Porque no había tenido con su madre nada de lo que necesitaba. La madre realmente solamente le hacía prohibiciones. No vomites, no te enfermes, no llores, que nos molestas. O sea, realmente era una madre bastante lesiva. Quizás no era su intención, pero lo era, ¿no? Y lo que consiguió es construir un falso ser en esa hija, ¿no? Una sensación de no ser, ¿no? Y Winnicott lo que intenta es que construya un verdadero self. No que reconstruya, porque no lo ha tenido nunca, sino que lo construya, ¿no? En la relación con él. Y sí, el hecho de poner de nuevo otro jarrón, es decir, mira, se puede tener un verdadero self, puedes ser, porque has roto uno, a lo mejor eras tú, ¿no? La rota, pero ahora hay otro que está aquí, entero, enterito. ¿Mm? Pudiera ser. ¿Mm? En todo este desarrollo, digamos, la cuestión del ser, ¿no? Digamos que el ser tiene que ver con la consistencia imaginaria, por un lado, pero por otro lado tiene que ver con el goce. Es decir, eso es lo que justamente Lacan ahí pone el énfasis, ¿no? ¿Cuál es el ser de goce de cada cual? Eh, Ustedes saben que Lacan insiste en que un análisis consiste justamente en reconocer la falta en ser, la carencia de ser. Pero claro, esa es una cuestión que tiene que ver con los pacientes neuróticos, que justamente muchas veces tienen una consistencia yoica demasiado fuerte y por lo tanto es importante que puedan desser en parte, ¿no? O encontrar en el análisis la posibilidad de salir de esa consistencia demasiado yoica o esa consistencia yoica demasiado fuerte. Pero en un caso como este, en donde justamente el sujeto no se ha sentido, no le han dado ningún, bueno, por lo menos del lado materno, una consistencia, eh, un ser, digamos, para el otro lo suficientemente seguro, ¿no? El análisis es otra cosa. Es decir, primero hay que partir por ese lado para después ver cómo el sujeto puede existir a esa consistencia que le dan, ¿no? Eh, es lo que, esto, para mi gusto, es todo el trayecto del análisis, ¿no? Todo eso de que ella pueda eh, tener un ser propio, digamos así, es decir, un ser que implica la existencia, no un ser que tiene que ver con lo que dice el otro, no dice el otro, etc. Sí, sí, yo creo que al final de su análisis, en el escrito, cuando ella hace esas reflexiones sobre lo que ha sido su análisis y cuáles han sido las consecuencias de su análisis, ella dice que tiene que reconocer que hay una serie de angustias y de cosas que el análisis en general no pueden solucionar, que ella se tiene que quedar con sus carencias, pero ahora ya tiene un ser con el que puede aceptar esas carencias y manejarlas, ¿no? Y que tampoco puede aspirar a la perfección, porque no existe, ¿no?
Pero claro, esas conclusiones solamente se pueden tener cuando uno realmente tiene un ser. Un ser con el que, dijeron, manejar todas esas cosas. Ella eso no lo podía ver al principio, no lo podía encarar, solamente era una angustia terrorífica lo que tenía, ¿no? Al final del análisis ya es otra cosa, pero es cuando ella se ha podido construir, como se dice, construir su ser, ¿no? Y entonces cuando viene esta otra parte que dice Marcelo, ¿no? Que sería, dijéramos, como la parte del análisis más neurótica, ¿no? De aceptar lo que ese ser, ¿no? Esa unicidad, ¿no? No tiene. Claro. Ese jarrón destruido, ¿no? Que es ella misma, que es lo primero que le enseña Winnicott, ¿no? Ajá, sí. Y Winnicott le devuelve un jarrón entero. ¿No? O sea, cuando seas un jarrón entero, entonces ya podremos pasar a trabajar otras cosas, ¿no? Porque este incidente, ¿en qué momento del análisis fue? ¿Fue al principio? Al principio, sí. En las primeras sesiones, sí. Porque, bueno, estaba pensando en relación a los anteriores analistas, ¿no? También cuando decías que quizás, o sea, ella sentía que no se expresaba bien, la frustración de que los otros análisis no funcionaran y poner la culpa en ella, ¿no? Me suicido delante de la frustración de que no puedo, o en el otro, ¿no? Y debatirse entre esa autodestrucción, destruir al otro, de la rabia, ¿no? De tanta agresividad de no poder verse capaz de salir de esto. Y bueno, y pienso que lo bien que lo maneja Winnicott, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que ella explica es que a ella le resulta muy difícil que hacerle captar al otro. Entonces, cuando se debate entre o destruirse ella o destruir algo del otro. Claro, destruir al otro. Destruir algo del otro, no al otro, claro, algo del otro. Sí, pero lo que tiene ganas es de destruir al otro. Lo que, bueno, coge. Sí, seguramente, sí. Claro, está. Seguramente, porque si la transferencia era sobre, claro, no sabemos el tipo de transferencia como era en aquel momento, pero si ella ponía en el otro a su madre, por supuesto que el deseo era destruirla. Sí, ¿no? y tanta Como ella ansiedad. dice sí. Dice que cuando, me ha parecido entender que cuando le preguntaban algo, ella parece como que entraba en pánico, ¿no? De por qué que le preguntaban eso, ¿no? Me ha parecido entenderlo como una angustia inconsciente, decías, ¿no? ¿Qué había detrás de la pregunta de Winnicott cuando le preguntaba algo? No se me... Sí, lo que dice, sí. Ella lo que dice es que los anteriores analistas, claro, la instaban, ¿no? a hablar, pero la instaban a hablar bajo su parámetro, ¿no? Que la trataban como una neurótica, ¿no? Y no como a una psicótica, ¿no? Entonces, ella no quería que le preguntaran, sino que ella cuando pudiera expresaría lo que pudiera. Si condujeran, como si dijéramos. ¿no? Ella se siente apoyada por el primer analista, ¿eh? Se siente apoyada, se siente contenida, pero ya está. No se le soluciona gran cosa a todo lo demás. Con la segunda, lo que siente es que le impone un funcionamiento. Y ella se pliega a ese funcionamiento, ¿no? La ve como a su madre, pero no se puede enfrentar a ella. Lo que hace es tenerle miedo, como a su madre cuando era pequeñita. Sí, tú señalas que el analista sabía, como la madre. Exacto, el analista era el que lo sabía todo. Eso es lo que ella dice, es lo que ella dice. Que sus dos analistas anteriores, en sus intervenciones, le decían qué le pasaba. Mientras que ella no estaba de acuerdo con eso, y lo que quería era decir cómo se sentía. No qué le pasaba, sino cómo se sentía. Que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces ella expresa cómo se sentía con Winnicott rompiendo el jarrón. Hay algo que también me llamó mucho la atención en este caso, ya cuando lo trabajé en su momento, y me hizo pensar cómo Winnicott
utiliza de diversos instrumentos, desde lo que puede ser el soporte de unas amigas para unas vacaciones, la hospitalización en un momento crítico, pero también la institución psicoanalítica, porque él la promociona para que sea la secretaria de la British Association. Es Bueno, decir, no exactamente, no exactamente. Eso no salió de él. Eso salió de la propia asociación, ¿no? bueno, pero tenía una influencia enorme Winnicott Sí, ahí. Digamos, lo que quiero decir con esto es que todo eso consiste en darle un lugar a la sí, paciente. Es sí, todo el sí, tema sí, de lo que ella sentía que su madre no le daba, ¿no? sí. Y cómo eso después va, porque claro, ella hace una carrera como psicoanalista y muy importante, Sí. y es decir, que puede inscribir su nombre. ¿Mm? Es decir, ser ella misma, no en el sentido ya imaginario real, sino también en su dimensión simbólica. Y cosa que también ella hace a través de sus escritos y de sus pinturas. Sí, 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 sí. Tenía sus problemas con su nombre, ¿eh? Tenía sus problemas. Pero sí, efectivamente, ella la segunda analista también fue la que la empujó, a presentarse como psicoanalista en la institución. Lo que pasa es que eso era todo. No la ayudaba a construir su sentimiento de identidad, sino a que ocupara un lugar en la institución. Y ella lo que sentía era que le faltaba lo que era para ella más primordial, más básico, sentir su propia identidad. Quiero subrayar esto del psicoanalista que utiliza la institución psicoanalítica para darle un lugar a un candidato, porque esto, no sé si los lacanianos se dieron cuenta o no, pero en todo caso Lacan lo utilizó muchísimo en París, en Francia. Utilizaba la institución para darle un lugar a los analistas. Y de hecho la creó para eso. Bueno, en fin, les digo esto para dar a entender de que es una herramienta que tiene un psicoanalista didacta. Sí, sí. Bueno, ella acabó siendo psicoanalista didacta. O sea, tenía un lugar importante en el mundo psicoanalítico. En su mundo personal, que también lo pudo ir construyendo. Con unas aficiones, con una pareja. Finalmente tuvo una buena pareja. Y un lugar en el mundo del arte, con sus exposiciones. O sea, tuvo muchos lugares al final. Son las 9, no sé si quieren agregar algo más. No somos muy rígidos en cuanto al horario, pero como queráis. Nos identificamos con Winnicott, no somos nada rígidos. No. Pero bueno. Bueno, si hay alguna intervención más y si no, pues bueno, no sé. De momento no hay ninguna mano levantada. Bueno, agradecemos a Carmen en particular su exposición y a todos la presencia, la intervención, y nos veremos el próximo día, que no recuerdo bien qué fecha es, quizás Alejandro tú lo sepas 26 de mejor. febrero y presenta Lucía. Ajá, 26 de muy febrero, bien. ¿no, Lucía? Le toca a Lucía, ¿no? Sí, 26 de febrero. Muy bien. Bueno, Nos vemos hasta entonces, que vaya bien a Vale, todos. Adiós. hasta luego. buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo.